Saludos reactivos, mi nombre es Rafael Llanoa y en este video estaré exponiendo un poco acerca de las teorías de los 4 elementos y cómo se relacionan estas con el tarot. ¿Será posible que podamos incendiarnos o ahogarnos en nuestras cartas? ¿Algunas veces vieron la serie animada del Avatar o la película del quinto elemento? En esta última era el siglo XXIII y todos estos conceptos seguían siendo aplicables. ¿Qué tendrán todas estas ideas que a pesar del transcurso de los tiempos siguen siendo totalmente vigentes? Vayamos a descubrir qué hay en el fondo de todo esto. Un poco de tierra, un poco de tarot, un poco de agua, y por último un poco de fuego. Bien, pues el día de hoy traigo esta bata y estos lentes pues simplemente por payaso. Quería sentirme doctor, médico importante. Aunque bueno, para todo esto de la magia, pues las apariencias muchas veces nos vienen bastante bien, ¿no? O muchas veces pues lo único que tenemos que hacer como magos es aparentar y que de igual manera con esto de los 4 elementos, pues no tenemos que tener realmente una conciencia, un conocimiento o fundamentos para determinar una relación de los 4 elementos con cada figura o palo del tarot, ¿no? Podríamos muy bien empezar a leer el tarot sin saber nada de estas relaciones, incluso sin saber nada del tarot. O pues podríamos también aprendernos un manual, ¿no? De estos pequeños libritos para empezar a aplicarlo, ¿no? Como los que muchas veces se relacionan con el tarot de Rider-Waite, que más que relaciones y deducciones, pues contiene significados directos, ¿no? Entonces lo único que tendríamos que hacer con este tipo de tarots o de lecturas pues, sería aprendernos significados para empezar a aplicarlos. Aunque pues sí, definitivamente pues tener conocimientos de todo lo que está de trasfondo sobre estos 4 elementos, pues sí nos va a tener definitivamente una mejor, una amplia y una profunda pues lectura, ¿no? Muchas veces pues también nos dará los recursos para poder seguir incluso ampliando los significados o los significantes o deducir cosas totalmente nuevas en nuestras lecturas de tarot. Actualmente pues hay un tipo de consenso que relaciona a la tierra con los oros, a los bastos con el fuego, a las espadas con el aire y a las copas con el agua, ¿no? Pero pues si ustedes se dedican a estudiar el tarot, pues seguramente alguna vez se han topado con un autor que no maneje este tipo de relaciones, o a lo mejor lo van a encontrar, ¿no? en otro tipo de lecturas donde no existe esta típica relación. Así es que pues preguntarnos o formularnos la pregunta de qué tiene que ver una espada con el aire o qué tiene que ver una rama con hojitas con el fuego, pues creo que sería bastante válida, ¿no? Creo que sería bastante pertinente buscar una respuesta para esto. Pienso que pues creo que podría ser muy intuitivas todas estas respuestas, ¿no? De alguna manera podemos pensar muy fácilmente que pues el oro, como se saca de la tierra, pues representa la tierra, ¿no? O la leña de los bastos puede servir para producir fuego, aunque pues esto es sería totalmente arbitrario, ¿no? Porque yo también podría decir que como las copas o las espadas están hechas de metal, pues también pues se relacionan con un mineral, ¿no? Que también tuvo que ser sustraído de la tierra. O pues los bastos, pues también podría relacionarlos de la misma manera con la tierra, ¿no? Todas las plantas o todos los árboles pues tienen una fuerte relación con la tierra.
Aunque bueno, antes de seguir jugando con todas estas implicaciones o relaciones, creo que tendríamos que ser conscientes de que esta teoría de los 4 elementos se origina en una teoría aristotélica que pues podría ser considerada como naturalista o por qué no científica, ¿no? De aquella época en donde estos elementos pues no serían propiamente los elementos que nosotros podríamos pensar comúnmente, ¿no? O cotidianamente. No es la tierra con la que nos enmugramos, ni tampoco es el agua con la que nos podemos bañar. Para Aristóteles estos 4 elementos más bien eran como una especie de sustancias muy sutiles, ¿no? Imperceptibles para nosotros, de las cuales estaban compuestas todas las cosas, ¿no? Y de las cuales pues daban cuenta de su naturaleza y de sus fenómenos. Así que creo que lo más conveniente para entender todo este tipo de relaciones y lo que está de fondo, pues es necesario un viaje a través de la historia, ¿no? Y saber qué es lo que comprendían los antiguos griegos por esto de la tierra, el fuego, el aire y el agua. Así es que pues vayamos para allá. Pues todo comienza hace ya bastantes siglos con unos sujetos ociosos que no tenían otra cosa que hacer más que andarse preguntando por los misterios y cuestiones oscuras del universo, ¿no? Se preguntaban qué tenían esas cosas que fumaban y que ingerían que los hacían tener revelaciones místicas. Desafortunadamente, pues de estos sujetos no se conserva nada y ya posteriormente pues hay otro grupo de personas que retoma su nombre y estas prácticas de interrogarse acerca del principio, los fundamentos de las cosas, ¿no? Que sí se tomaban en serio sus investigaciones y se comprometían pues con todo lo que decían. Y el primero de ellos, el que es considerado como el padre de la filosofía, es Tales de Mileto, quien pues se preguntó cuál era el origen de todas las cosas, ¿no? El principio o el fundamento, el sustrato inicial. Los griegos utilizaban para esto una palabra que pues era el arjé, era el principio de todas las cosas, ¿no? Pues y en sus investigaciones esto es bastante complejo, o sería bastante complejo de explicar. No pretendo que sea esto una clase de filosofía, sino pues aquí con simples ejemplos pues voy a dar cuenta de esto, ¿no? Él se fijaba bastante, no fue solamente una elucubración como especulativa, sino pues sí se dedicaba a estudiar la naturaleza, ¿no? Y se fijaba en, o principalmente tomó como referencia el fenómeno de que cuando a las semillas se les agregaba agua, pues empezaban a germinar, ¿no? De ahí surgía la vida. Luego su discípulo Anaxímenes propuso que el arjé o el principio de todas las cosas era el aire, ¿no? Porque el aire pues se encontraba en todas partes y él describe un proceso de cómo el aire se va transformando en los demás elementos, describe estos ciclos y cómo vuelve a formarse o retorna en aire otra vez. Luego pues también están otros filósofos u otros pensadores que pues no ven en el principio o en el arjé de todas las cosas un elemento, ¿no? Sino otras cosas, como es el caso de Anaxímenes, que postulaba una cosa como lo indeterminado, ¿no? Esto es bastante complejo de explicar, aquí simplemente pues quisiera
pues compartirles, ¿no? Que no solamente eran los 4 elementos los que constituían o podían constituir el fundamento de las cosas, como por ejemplo también es el caso de Pitágoras o los pitagóricos, ¿no? Que encontraban los números en el fundamento de todas las cosas, ¿no? Y aquí pues creo que sí ya es bastante contrastante, ¿no? Porque pues no era los números o las matemáticas no eran un mero concepto formal, ¿no? O una formalidad de las cosas, sino ellos realmente creían que existían así pequeñísimos números en la naturaleza que conformaban o le daban forma a todos los demás, ¿no? Realmente el 1 y el 2 tenían una existencia y además pues nosotros podríamos pensar inmediatamente los números arábicos, que son los que se manejan, pero pues ellos tenían otro tipo de números, ¿no? Y no solo eran los números que se podrían escribir, ¿no? Sino también era todavía mucho más abstracto. Decían que el 1 era un punto, el 2 la línea, el 3 las superficies y el 4 ya daba a los volúmenes, ¿no? Esto es bastante complejo o podría ser bastante difícil de entender, ¿no? Pero aquí pues no es para que lo entendamos, sino simplemente para contrastar el tipo de visiones que podríamos tener a comparación de otras culturas de ya hace bastantes milenios. Luego pues también apareció la figura o el filósofo Heráclito, que pensaba que el fuego era pues el origen de todas las cosas, principalmente por el movimiento, ¿no? O la energía que se desprendía o emanaba desde esta ardiente dinámica en la que se ve envuelto el fuego. Posteriormente también aparecen otros personajes que no ven en un solo elemento el principio de todas las cosas, como es el caso de Genófanes. Él ya veía en una combinación de tierra y de agua que formaba una especie de barro, ¿no? Que es de donde se originan todas las cosas, y para esto pues él se basaba principalmente en los fósiles encontrados en las cimas de las montañas, ¿no? De donde se pensaba que en algún momento tuvo que estar la tierra toda inundada o toda llena de este tipo de barros. Luego, pues también en esta misma línea aparece Empédocles. Suena un poquito feo este nombre, ¿no? Como que olía un poco mal o como que era de carrera larga en el alcohol. Pero bueno, pues ese era su nombre. A nosotros nos podría sonar un poco feo o chistoso. Pero bueno, el caso es que este personaje, como el anterior que les contaba, encontraba no en un solo elemento, sino él es el que ya piensa como el arjeo, el principio de las cosas, en esta multiplicidad ya de los cuatro elementos, ¿no? Del agua, del fuego, del aire y de la tierra. Y aquí pues es interesante o es bastante mística y mítica, ¿no? La figura de este personaje, porque pues hacía de todo. Era mago, era jurista, era orador, era filósofo, era médico, era curandero, ¿no? Y entonces pues sí aplicaba o llegó a aplicar estas teorías de los 4 elementos a todas sus demás prácticas, ¿no? Y junto con Hipócrates, que también se le considera el padre de la medicina, pues llegó a formular estos principios para la medicina, ¿no? Ellos pensaban que pues el humano era un reflejo de todo el universo, ¿no? Entonces también tenía que haber tierra, fuego, aire y agua en nosotros, ¿no? De aquí que pues en vez de pensarlo como elementos, lo piensa en los humanos como humores que corresponden a estas clásicas figuras que encontramos en la alquimia, que también es desde donde aquí se desprende la sangre, la bilis negra y la flema, ¿no? que dan en la medicina estos temperamentos, ¿no? O en la psicología incluso, el temperamento flemático, bilioso, colérico y sanguíneo.
ya pues desde esta época se formuló esto, ¿no? Y también pues persistió a través de bastante tiempo. Y luego pues ya posteriormente llega ya Aristóteles, ¿no? Quien retoma de Empédocles esta formulación o esta cosmovisión y la aplica él principalmente para, como ya había dicho hace rato, formular una teoría científica o naturalista. Él pues pensaba o creía, o más bien formuló, ¿no? Que la Tierra, recordemos también que la Tierra en esa época era plana, o así él se la pensó, que de hecho pues también esta teoría aristotélica de que la Tierra era el centro del universo y de que era plana y de que todos los demás astros giraban alrededor de la Tierra, pues es una teoría de Aristóteles, ¿no? También que se prolonga bastante tiempo. Bueno, aquí el caso es que pues la Tierra hay como pertenece a una esfera, ¿no? Hay varias esferas, hay como superpuestas, ¿no? Primero está la Tierra, luego está la esfera del agua, después la esfera del aire y hasta arriba está la esfera del fuego, ¿no? Y pues cada cosa, dependiendo de su composición, pues tendía a acercarse a esta esfera, ¿no? Por eso se pensaba o postulaba Aristóteles que si dejamos caer una roca o un metal que principalmente debería de estar compuesto de tierra, pues se acercaba a la tierra, ¿no? Esto también daba cuenta, por ejemplo, de que si atrapábamos aire y lo sumergíamos debajo del agua, pues esta tendía o veíamos que subía, ¿no? Emergía, encontraba decía Aristóteles que encontraba su lugar natural. Y entonces pues de aquí es que él se pensaba, por ejemplo, la madera o el corcho que flotaba en el agua, pues se pensaba que se componía, ¿no? O tendría que estar compuesto de tierra y de aire, lo que lo hacía de alguna manera pues caer, pero también lo hacía al mismo tiempo flotar, ¿no? Por su composición de aire. O por ejemplo, pues también él pensaba que el humo o el vapor estaba compuesto de fuego, de tierra y de aire, porque pues el humo va subiendo, ¿no? Como tiene calor o está compuesto de fuego, pues también encuentra su lugar, o debería de estar encontrando su lugar en la esfera más alta, que es la del fuego. Ella pues dependiendo de la cantidad, ¿no? de estos elementos podría seguir subiendo o podría empezar a decantarse, ¿no? Como la ceniza, por ejemplo, o el humo que podría quedar como ceniza. Y pues en el cuerpo humano pues también se aplicaba esto, ¿no? Tenemos calor, tenemos humedad, tenemos esto sólido, ¿no? de la tierra, y pues también que respiramos, ¿no? También tenía ahí una explicación de cómo se distribuía todo el aire al cuerpo humano. Luego pues está todavía él propone otra esfera, ¿no? Todavía más alto que esto, que es el quinto, o lo propone como el éter, ¿no? Que debería de ser el quinto elemento. Y pues también aquí se me olvidó decirles que Aristóteles es quien propiamente nombra a estos elementos con ese nombre de elementos. Antes, como les había mencionado, era el arjé o el principio, no tenían esta denominación de elementos. Es Aristóteles quien los nombra así. Bueno, aquí el caso es que todavía hay otra esfera más alta, ¿no? Porque él también se piensa como en estas esferas por debajo de la luna, ¿no? El fuego, la tierra, el agua y el aire son elementos infralunares que dan cuenta de todo lo que ocurre debajo de la luna, ¿no? Y entonces él piensa, o él se percibe que pues que todo
los elementos o todas las cosas que están sometidas a esta naturaleza perecen, ¿no? O se degeneran o mueren, ¿no? En cambio, pues ya lo que está arriba de la luna, o la luna y arriba de la luna, los demás planetas, el sol también era considerado como otro planeta, pues nunca se moría, ¿no? Nunca se extinguía, salía todos los días, los veíamos ahí constantemente y siempre eran igual, ¿no? Por eso también postula o se piensa en otra esencia que no obedece a nada de lo que ocurre aquí en la Tierra y que es eterna, ¿no? Que es siempre, que es inmutable, que es imperecedera. Y pues de aquí que surge también, ¿no? Este concepto muy utilizado en la alquimia y en la magia, que es el quinto elemento, ¿no? Y bueno, a todos los amantes de la película El quinto elemento, pues temo desilusionarlos, ¿no? Es una traición, es el dolor, el corazón, ¿no? Desafortunadamente el quinto elemento no es el amor, ¿no? Es este éter del que nos habla Aristóteles. Y pues bueno, ya posteriormente, con el paso de los tiempos, estas teorías, tanto de la medicina y de la física, pues van evolucionando, ¿no? Que después fraguan en lo que sería la alquimia. Ellos empiezan todavía a consolidar, ¿no? O a tener como más conciencia de otros elementos, ¿no? Ya manejan el azufre, el mercurio y pues otra serie de sustancias, ¿no? Y ya después, pues ya viene propiamente la ciencia, ¿no? Que también retoma este concepto de elementos y pues que piensa que pues, la materia está constituida de átomos, ¿no? Que dependiendo de su número y de sus propiedades, pues generan toda la tabla periódica, ¿no? Entonces ya aquí pasa de 4 elementos a 118 elementos, ¿no? Pero pues aquí es totalmente lo mismo, ¿no? Es interesante porque es la misma concepción de que la realidad está constituida de pequeños elementos, ¿no? Igual que como nosotros podríamos pensarlos, ¿no? En esta relación o concepción, más bien, de los elementos como una cosa, o los átomos como una cosa que no se puede ver, que no se puede palpar, ¿no? Es simplemente una construcción teórica como la aristotélica. Y pues bueno, aquí ya, pero lo diferente pues es que es toda una serie de elementos, ¿no? 118, imagínense. Si quisiéramos actualizar el tarot o si quisiéramos introducir todos estos nuevos conocimientos, pues ya tendríamos que tener una baraja constituida por 118 palos, ¿no? Que si lo multiplicamos por las 14 cartas que debería de tener, ¿no? El número del 1 al 10 y las 4 figuras de la corte, pues tendríamos aproximadamente unas 1670 cartas, ¿no? Entonces, pues, iríamos a nuestras consultas con un mazo inmenso, ¿no? Creo que nos conviene, como tarotistas, pues quedarnos en la antigua Grecia o en el Renacimiento. Como buenos pitagóricos podríamos fingir demencia o ignorancia, ¿no? Porque los pitagóricos, cuando descubren los números irracionales, que ellos mismos los descubren, ¿no? Y pues empiezan a hacerse de la vista gorda porque pues refutaba todos sus principios, ¿no? Pero pues esto solamente tendríamos que integrarlos si fuéramos científicos o si fuéramos naturalistas o incluso alquimistas, ¿no? Pero pues somos magos, ¿no? O creo que, por lo menos yo me pienso al tarot desde la magia. El tarot pues no es una teoría naturalista o científica, ¿no? A menos de que sí tengamos esa creencia de que el tarot es una especie de maquinaria o una especie de
aparato que refleja a la naturaleza, pues en ese caso pues sí tendríamos que actualizarlo, ¿no? Y incluir todos los conocimientos de la ciencia, no solo los que le caigan bien al tarot o los que le convengan, ¿no? Sino realmente pues tendríamos que introducir todos, ¿no? Pero pues como ya decía, pues no es el caso, ¿no? Más bien como magos podríamos introducirlos de otra manera. Como magos más bien tendríamos que pensarnos no el objetivo de una naturaleza ajena a toda subjetividad, ¿no? Más bien tendríamos que pensarnos y plantearnos qué de lo subjetivo está puesto en todas estas teorías científicas. Ya hablaba también en otro video anterior sobre la enajenación, ¿no? Cuando nosotros creamos algo, una teoría científica o una teoría naturalista y la dejamos, pues, la abandonamos a su suerte, ¿no? Se enajena de nosotros y pues podemos estar ahí detrás de eso que nosotros mismos postulamos, pues un tiempo indefinido, ¿no? La teoría aristotélica pues duró unos casi dos milenios, ¿no? Ahora tenemos esta teoría atómica, a ver cuánto dura, ¿no? Hasta que llegue alguien más, hasta que aparezca pues otro genio que se piense la naturaleza de otra manera o que lo explique de otra manera, pues cambiarán las cosas, ¿no? Por ahora simplemente pues creemos que esto de los átomos existe allá afuera, ¿no? Cuando pues no, en realidad nadie los ha visto ni nadie tiene una percepción de ellos, simplemente se queda en una teoría, ¿no? Podríamos decir también que la ciencia pues es un tipo de magia, ¿no? Algo que un mago se formuló. Digo, tampoco por esto la estoy desacreditando a la ciencia, ¿no? Yo la amo, yo amo todas las investigaciones y descubrimientos científicos, ¿no? Evidentemente es algo pues todavía mucho más sofisticado, ¿no? que hace 2000 años o 3000, ¿no? Aquí la ciencia pues sí también tiene su valor, ¿no? O sea, ha ganado su respeto, ¿no? Aquí más bien por enajenamiento me refiero pues ya a este discurso, ¿no? Que uno dice ciencia, uno trae una bata y pues todos le creen, ¿no? Automáticamente lo que dice el científico o la ciencia, ¿no? Porque los científicos verdaderos pues no se creen todo esto porque ellos están conscientes de que son ellos los que están formulando y postulando todas estas cosas. Así es que bueno, como magos pues creo que tenemos que hacer este ejercicio, ¿no? De pensarnos o de deducir qué de lo subjetivo está puesto en nuestras teorías. Así pues nosotros mismos también es una invitación, ¿no? A que nosotros mismos demos cuenta o formulemos nuestras propias teorías de por qué cada elemento se relaciona con una figura del tarot, ¿no? Así es que, pues bueno, creo que están todos invitados, o creo que deberíamos de ser todos, tendríamos que tener en nuestras manos, en nuestra posición, esa relación, esos fundamentos. Así es que, pues bueno, también quisiera jugar un poco con esto de los elementos y hacer un poco de alquimia, ¿no? Para integrar nuevos elementos al tarot. Así es que, pues bueno, también esto ya será algo del próximo segmento. Así es que, pues vayamos para allá. Y bueno, pues también ya para ir cerrando con este último segmento del video, quisiera proponerles o hacer aquí una especie de laboratorio alquímico, ¿no? Que como ya les había dicho, no sería propiamente una alquimia que trate de reflejar una naturaleza existente por sí misma, sino más bien aquí haríamos una especie de alquimia con el alma. Una especie de ir forjando nuevos pensamientos, nuevas ideas y nuevos planteamientos con estos elementos y con estas figuras del tarot, ¿no? Aunque para esto pues sí tendré que basarme o tendré que aceptar
por lo menos por el momento, ¿no? Tendré que aceptar esta relación que se asume o se acepta cotidianamente, ¿no? O ampliamente, de relacionar la tierra con los oros, el fuego con los bastos, el aire con las espadas y las copas con el agua, para pues de esta manera poder ya jugar con estas relaciones y con estos elementos, ¿no? Aunque también pues sí sería interesante plantearnos o preguntarnos sobre el origen de estas relaciones. Yo lo que pude investigar, o hasta donde me alcanzaron mis recursos, que no es otra cosa más que el internet, pues pude rastrear que el primero en relacionar el tarot con los 4 elementos fue Eliphas Levi. Creo que en él sí, de hecho, hay otra relación. Solo se intercambia la tierra con con el fuego. Entonces, pues aquí él relaciona a las espadas con la tierra y a los oros con el fuego, ¿no? Aunque bien sus razones no las encontré. Luego también, antes de esto, pues está este famoso personaje para el tarot, que es Kurt de Gebelay, o de Gebelá, no sé cómo se pronuncia, que pues él es el que se inventa esta historia de que el tarot tiene un origen egipcio. Y bueno, pues él en sus escritos afirma que las figuras del tarot no tienen que ver con los elementos, sino más bien él postula que estas figuras representan estratos sociales, ¿no? O representan clases de la Edad Media, pues porque de ahí es de donde surgen el juego de barajas, ¿no? Él postula que los bastos representan a los campesinos, las espadas a la nobleza, ¿no? A los reyes, a los duques, las copas al clérigo, y los oros pues a la clase mercantil, ¿no? A los que manejan el mercado o a los que tienen pues una gran riqueza. Entonces pues aquí vemos que no aparece esa relación de los elementos con los 4 elementos con el tarot. Entonces pues sí, aquí es bastante curioso, ¿no? O bastante intrigante de dónde surge esta relación, aunque pues también me parece que es una relación que ha existido desde siempre, ¿no? Hay un muy bonito tarot, creo que denominado como florentino, en donde aparecen todos los signos del zodiaco, además de los 22 arcanos, pero también aquí hay 4 cartas específicamente que representan o en donde aparecen los 4 elementos, ¿no? Hay una carta para el fuego, una carta para el agua, una carta para la tierra y una carta para el aire. Entonces pues aquí tampoco hay una relación directa de los 4 elementos con las figuras del tarot, pero sí están ahí presentes, ¿no? Entonces muy probablemente es una relación que han tenido el tarot desde siempre. Pero bueno, aquí también yo me atrevería a pensar que esta relación que tenemos en la actualidad es una relación que viene desde la astrología y más precisamente de la astrología moderna, porque es de ahí de donde sacamos donde coinciden, ¿no? Los atributos específicos de cada elemento, ¿no? Aries, por ejemplo, que es de fuego, pues es un elemento muy dinámico, ¿no? Potente, enérgico, impulsivo, es sexual, ¿no? Activamente también muy pasional. Tauro, ¿no? Que es de tierra, pues que vemos los atributos de los tierra, pues como concentrados en los bienes materiales, en el arte, en la belleza, en las cosas que pueden palpar y tener concretamente, ¿no? Los Géminis, que son muy mentales, ¿no? Que manejan mucho el discurso con lo social y con lo mental, o también, por ejemplo,
Piscis, ¿no? Se me viene a la mente que es de agua, quien tiene pues los sentimientos a flor de piel, ¿no? Los sentimientos, las ilusiones, pues más esto relacionado con el agua, ¿no? Típicamente. Por eso les digo que estos atributos estoy seguro de que provienen de la astrología contemporánea, porque también aquí en mi investigación pues me topé con que antiguamente los signos zodiacales, o eso espero, ¿no? También confírmelo o refútenlo aquí, por favor. Pero bueno, lo que yo encontré es que anteriormente los signos zodiacales no se relacionaban directamente con un elemento, ¿no? Sino más bien tenían una proporción determinada, que dependía de si uno había nacido en el día o en la noche o en la estación estación primavera, verano, otoño, ¿no? Entonces pues todo esto daba una configuración, ¿no? que hacía que cada persona o que cada signo zodiacal tuviera una porción de agua o de fuego o de tierra mayor o mayor que sus otras partes, ¿no? Que sus otros elementos, lo cual ya posteriormente deriva en lo que hoy manejamos en lo que hoy se maneja en la astrología como lo que vienen a ser estas propiedades de los signos, ¿no? Como cardinales, fijos y mutables. Entonces, pues sí, aquí también sería interesante, ¿no? Si alguien tiene la respuesta a este interrogante de cuándo se empieza a relacionar concretamente también los signos zodiacales con un elemento en específico, pues por favor háganoslo saber, ¿no? Pero bueno, aquí el caso es que pues ya tomaremos estos atributos de cada elemento para empezar a jugar con ellos, ¿no? Y entonces para crear también nuevos elementos, por eso les decía que era alquimia, ¿no? Por ejemplo, si se mezcla el fuego con el agua o si se mezcla la tierra con el agua también. Y esto pues yo me atrevería, todavía no estoy muy seguro, ¿no? Pero aquí es una propuesta para pensar nuevas cosas o para incluso hacer nuevos tarots, ¿no? Que no estén simplemente basados en el Rider-Waite, porque generalmente lo que encontramos es que los nuevos tarots pues se basan principalmente en el Rider-Waite, en esos significados que ya tienen. En cambio pues el de Marsella, lo único que tenemos son los elementos y los números, pues con eso tenemos que jugar para crear los significados. Entonces pues sí, por favor, tarotistas, anímense a hacer nuevos tarots que provengan o que emanen de sus propias interpretaciones, ¿no? Y aquí pues yo les quisiera también compartirles esto que estoy creando yo, o que podría crear para mis posteriores lecturas, ¿no? Que aquí pues yo podría pensar que cuando salen dos números de los palos, por ejemplo el 5, nos sale el 5 de espadas y el 5 de tierra, pues no se leería como ninguno de estos dos, sino más bien se leería como su combinación, y entonces nos daría otro elemento que yo me podría pensar aquí como herramientas, ¿no? Entonces nos sale el 5 de herramientas, ¿no? Y entonces para crear este tarot tendríamos que descubrir o tendríamos que pues atravesar, ¿no? Desde lo más primigenio de las herramientas. Creo que aquí a las de herramientas yo le daría una vara, ¿no? Creo que sería la herramienta más primigenia, hasta pues cosas ya muy sofisticadas, ¿no? Creo que pasaríamos por la rueda, por el telescopio, por las computadoras, los compases, ¿no? En fin, se me ocurren todas estas cosas. La combinación del fuego, a ver, ¿qué otra combinación se me ocurre? Por ejemplo, la combinación de la tierra con el aire o con las espadas, pues más bien creo que nos podría dar el elemento de joyas, ¿no? Que ya no solo es
No, más bien esto sería con el elemento fuego, que ya no solo sería el metal, ¿no? O el mineral en bruto, sino ya trabajado, ¿no? Por este concepto de asociar los bastos con el fuego, sería pues minerales ya trabajados, ¿no? Lo que nos resultaría en joyas, ¿no? Ya pues en toda esta sofisticación, no solamente ver el material en bruto, sino aquí ya le haríamos otro tipo de cosas, ¿no? O también puede ser que ya para complicarlo todavía más, ¿no? Creo que esto daría muchos significados, o daría muchas posibilidades de interpretación, o muchas posibilidades de crear nuevas cosas, y no solo con dos, sino con tres. También podríamos combinar el fuego, la tierra y el aire, ¿no? Los pensamientos, el material y el movimiento, lo que podría darnos como resultado el elemento de las máquinas, ¿no? Y entonces también ahí podríamos reflejar en toda esta evolución del 1 al 10 el rey, hasta el rey, ¿no? Pasando también por el paje, el rey de las máquinas, ¿no? Que podría ser este elemento que resulte de esta combinación, ¿no? Entonces empezar por cosas complejas, ¿no? Como simples, como poleas, y luego pasar por los carros, la locomotora, los vehículos, hasta llegar como a las computadoras y los drones, ¿no? Se me ocurre. Y entonces, pues sí, tendríamos que inventarnos, o tendríamos que escribir nuevos tratados, ¿no? De qué significa que nos salga, o qué significaciones podrían adquirir el 10 de máquinas, o el 5 de máquinas, o la reina de máquinas, ¿no? En fin, pues atrevámonos a pensar, atrevámonos a proponer nuevas cosas, ¿no? No nos quedemos simplemente con lo que nos encontremos en los libros o lo que nos enseñen en nuestros cursos, ¿no? Más bien aquí, para no quedar enajenados en eso que nos pueden enseñar alguien más, o que podemos aprender de un simple libro o manual, pues sí, tendríamos que nosotros ser dueños de nuestras creaciones, ¿no? Que en eso pues radica ser un verdadero mago, ¿no? Y aplicar nuestra magia. Así es que pues seamos alquimistas de nuestro espíritu, seamos magos de nuestro mundo. Y pues creo que hasta aquí queda este video. Ojalá y les haya gustado. Nos estaremos viendo en el próximo video. Y pues que tengan, ¿qué será? Un destino efervescente, ¿no? Si les gustan las reacciones efervescentes o homogéneas, ¿por qué no? Que hagan de su destino la mejor reacción que les guste. Bye bye, hasta la próxima.